Hola, bienvenidos al Romancero Ayurveda. Esto es un vídeo fuera de lo habitual porque hoy os quiero presentar a una querida amiga y psicóloga consciente, Marian Ponte. Hola Marian, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme, me hace muchísima ilusión poder, ¿no? tener esta entrevista contigo. Igualmente. Marian, cuéntanos, ¿cómo ocurre este cambio de psicóloga más tradicional a psicóloga consciente? Mira, es una pregunta que nadie me ha hecho, ¿no? Gracias por hacérmela. Yo durante mucho tiempo empecé a darme cuenta que éramos más que pensamientos y sentimientos. Ujú, Y tuve la suerte de que me vinieron muchas personas de alta sensibilidad y también de personas que tenían pues muy buena relación con el mundo espiritual y tenían incluso dones distintos. Todo ujú, eso me ayudó a abrir bastante, a poder ver la psicología desde otro sitio, comprender que habían crisis y aperturas de conciencia mm, y que era algo habitual y que no era un tema psiquiátrico, ya. sino era de otro calibre. Y todo eso me facilitó el reflexionar, ¿no? El también mi propia búsqueda interna y comprender que era algo que se podía cultivar y que en el Mm, fondo era como encontrarte con tu esencia. Ese proceso fue muy largo hasta que realmente yo sentía que la psicología pues me limitaba y limitaba también a las personas con las que estaba tratando y que habían cosas que se tenían que expresar. Y después de darme cuenta también de que muchas cosas aparentemente científicas no explicaban otros aspectos de la persona y tampoco les dejaba pues entrar en temas que me explicaban como por ejemplo pues lo que sentían energéticamente, determinadas visualizaciones y otros temas más profundos, ¿no? Dije, bueno, pues aquí yo creo que quería abrirme mucho más a lo que me pulsa en mi interior, mm, ser más íntegra con todo esto y irme también hacia ese perfil que yo siento que es más compatible conmigo. No significa que no coja psicología clásica si me lo piden, ujú. pero también es cierto que mi tendencia va hacia la conciencia y hacia una integridad desde otra parte más esencial que somos. Ujú. Claro, porque esto yo imagino que te lo encontraste como un tabú, ¿no? En tu entorno quizá, no sé cómo lo recibió o cómo lo viviste, pero para mí me resulta como un caso fuera de lo común el tuyo. Mira, estuve muchos años donde sí que estuve en el Instituto de Sexualidad de Barcelona y en sitios que eran mucho más científicos y mucho más, ¿no? Ujú, Equipo profesional. También he estado más con psicólogos y psiquiatras en centros, eso es cierto. Y desde ahí, pues, se podía tener una apertura, pero ilimitadita, ¿no? Y también, pues sí, en el último centro había alguna persona que contemplaba un poquito el mundo espiritual, pero desde una concepción más teológica en todo caso, ¿no? ujú, Y más interna. Pero claro, en mi caso, a mí lo que me importa es el desarrollo sin poner preceptos, sino desde lo que claro, cada uno vive y desde cómo se expresa sus creencias desde su interior y eso desde su es propia importante. conexión. Mm, Entonces es cierto que en algunas épocas anteriores era como llevar doble vida, era un poco pesadito, porque por un lado tenía pacientes que estábamos compartiendo, ¿no? Desde su visión, otros estados y otras aperturas, pero mm, realmente si yo lo hubiera hablado con mis colegas, me hubieran dicho estas personas tienen que medicarse. ya, sí, Entonces yo sí, me daba cuenta que eran personas que incluso lo habían vivido de niñas, que era una cosa normalizado, que tenían una vida muy ordenada, ujú, que realmente eran personas que tenían pues un buen contacto con la realidad y que muchas veces eso no era fruto del trauma. claro. O incluso habiendo trauma podía distinguir que eran cosas distintas, ¿no? Mm, Y eso pues sí, fue bastante pesado, porque eso lo tenías que llevar en soledad. ya. Pero pasado un tiempo, cuando ya tienes otro bagaje, Mm, te das cuenta que lo único que importa es tu corazón, tu interior y aquello que tienes para ofrecer y recibir. genial. Pues la verdad es que doy gracias porque haya profesionales como tú, ¿no? Que se abran a esto y tengan al menos una curiosidad, una duda, ¿no? Y se abran a explorar, porque realmente es necesario, sobre todo como eso que dices de la medicación. Yo, claro, veo los efectos de la medicación en personas conocidas y es duro.
es duro y a veces sí que te planteas de qué ocurriría si esta persona no la medicaran y la trataran de otra manera, ¿no? Que yo entiendo que a veces la medicación debe ser necesaria, no lo sé, desde mi ignorancia, supongo que a veces sí y a veces pues quizá puede ser prescindible. Claro, yo tuve la suerte que leí algún libro de emergencias espirituales, ¿no? Que en ese momento ningún psicólogo leía prácticamente, y yo intentaba recomendarlo, que creía que era de la editorial Libre de Marzo, ¿no? Que tienen ahí pues diferentes temas. Y a mí eso también me facilitó el buscar, no catalogar tanto, ¿no? Y escuchar un poquito Claro. más y ver que había variables que compartían diferentes personas. Y a Mm, partir de ahí dije, ostras, pues veo que hay estados y estadios que se van pasando mm, y que eso te invitan a diferentes maneras de percibir el mundo y que no nos podemos limitar por lo mental y ya. que lo emocional hay que trabajarlo. Por eso doy tanta importancia al trabajo interno. Ujú. Perfecto. Es que para el que no lo sepa, Mariana ha publicado un libro que se llama Desde la existencia psicológica a la trascendencia, una guía de autoconocimiento en tu camino de crecimiento hacia tu ser esencial. Maravilloso el título. Primero de todo, te quiero dar la enhorabuena por escribir este libro. El título es como, suena muy deseable, ¿no? Para las personas que realizamos el trabajo personal. Es como, vale, perfecto. Entonces, Marian, ¿cómo nos puede ayudar este libro? ¿A qué personas va dirigido? Pues mira, ha dirigido a las personas que quieren irse hacia el lugar de integrar la parte más esencial de su ser, que se dan cuenta que no somos solamente no somos nuestras memorias, nuestros Mm, impactos, programas, patrones y pensamientos ¿no? Y el caos emocional que se pueda generar en una vida mm, tan difícil de transitar, ¿no? En esta existencia. Y que de alguna manera saben que es imprescindible un trabajo interno, mm, que no podemos ir cambiando nuestro sistema perceptivo sin ordenar nuestro interior. Al mm, mismo tiempo, elaborar los duelos, ver qué cosas nos afectan, disolverlas y también cambiar nuestro sistema de creencias y atender nuestra parte emocional y un poco ir ordenando diferentes áreas que permitan despejar el camino. Y a partir de que tú vas despejando el camino, pero también vas intentando comprender lo que sería, ¿no? Irte hacia la trascendencia mm, y ver que es un tránsito como todo, no deja de ser un mm, proceso, pues al menos estás focalizando hacia allá, que ya es mm, mucho. Eso no quita que muchas veces uno se pueda dar cuenta que hay traumas, que hay cosas que tiene que atender sí, y que uno tiene que autocuestionar y también trabajar los valores y trabajar muchas cuestiones, porque esto no viene solo. mm, Por eso pueden haber idas y venidas en el camino, pero eso es seguir trabajando y seguir mm, comprendiendo cómo funcionas y qué es lo que puedes ir haciendo para ti, para recuperar parte de esa cohesión que de alguna manera se perdió. mm. Sí, es como le explico a la gente que viene a consulta, es como es una línea ascendente, lo que pasa es que va haciendo así, ¿no? Pero al final vas creciendo. Es curioso esto que comentas porque no sé si te ocurre a ti, cuando hablas a las personas sobre quitarse, ¿no? Todas estas creencias, estos patrones, limitaciones, a veces hay personas que se quedan como en horror al vacío, ¿no? De decir, pero entonces, ¿qué hay detrás? No seré nada, no tendré sentimientos, no tendré emociones, ¿qué me pasará? ¿Cómo te ocurre a ti esto en consulta? A mí me pasa con algunas personas. Como, ¿qué les dices tú? Esa es muy buena pregunta. Mira, es cierto que hay miedo al espacio interno Mm, cuando lo has estado tapando, cuando te has distraído, cuando hay un exceso de sufrimiento, mm, cuando te has tenido que identificar con cosas que no son amor mm, y de alguna manera valorar una no identidad como si lo fuera. ¿Sí? mm, Entonces todo eso evidentemente genera un caos y genera una vida insulsa y con bajones, con subidones, con incluso apatía emocional, ¿no? mm, Genera muchas cosas que no te permiten fluir en el presente y en el aquí y el ahora. Y cuando tú vas transitando ese espacio, puede llegar un momento donde sientes que te arrojas al vacío. Y eso mm. pueden haber sensaciones de muerte o de dolor intenso. Sí, Pero hay sí. personas que transitan la noche oscura del alma
o transitan periodos donde entran en una crisis profunda o se creen morir o incluso pueden desear morir porque el dolor es intenso, pero a más llegas a capas profundas, lo que no saben las personas es que muchas veces más te duele y puedes creer que estás en un retroceso. sí. Y no es que estés en un retroceso, es que estás yendo más internamente a todo lo que se gestó. Es como un duelo de ti mismo, ¿no? Claro, Estás sí, sintiendo el duelo de tu sí, persona que se va. claro, pero en etapas antiguas, las más de temprana edad, son más dolorosas. Y Mm, hay que acceder a esas partes niñas, a esos mm, fragmentos de nosotros, a esas maneras de haber vivido la vida que coexisten al mismo tiempo con mecanismos distintos, con creencias distintas y con duelos sin hacer. Eso es uno de los mm, aspectos, luego hay muchos más. Luego está lo que cargas de la familia, las cosas que no se han elaborado de la familia, lo que tú crees que está pero no está, lo que ha mm, quedado por ahí dentro, ¿no? Todos los patrones, quiere decir que hay muchos aspectos ahí a trabajar. Y cuando tú vas despejando todo eso, muchas veces lo que hay es el dolor profundo del vacío mm, de que no pudo ser rellenado por amor. mm, Claro, cuando entras ahí, el tema es que se ha de entrar ahí para transformarte. Y eso hace que muchas veces eso no lo has experimentado de forma tan consciente y no tienes nada a cambio. mm, Y has de soltarte y dejarte ir para que eso se pueda transformar. Entonces, ese proceso puede causar miedo, ansiedad y puede ser altamente doloroso. Pero también es cierto que permite que tu estado perceptivo transite a algo más integrador. mm. Eso muchas veces no se explica. Sí, eso es cierto. Yo te quería dar las gracias por el libro. Es como, lo defino como el libro que me hubiera gustado tener cuando yo pasé por todo este proceso, ¿no? Es el libro, es una guía que me hubiera gustado tener, ¿no? Entonces te doy gracias por ello, que el que no lo sepa, yo pues soy terapeuta ayurveda, me dedico al yoga, a la meditación, a la nutrición también, todo enfocado de manera holística, pues eso, para mantenernos equilibrados. Claro, yo empecé este viaje hace muchos años y pues pasas por todas estas etapas y las pasé sola, en algún momento acompañada de alguna persona, ¿no?, que me guió, pero básicamente fue un proceso bastante solitario. Entonces yo le animo a la gente que a lo mejor se pueda sentir así, de esta manera, que pues precisamente vaya a buscar este libro porque yo lo hubiera agradecido muchísimo en su momento. Entonces también en este libro, que es interesante, nos compartes también herramientas, ¿no?, o ejercicios para que podamos trabajar pues, estos ciertos aspectos, ¿no?, de manera independiente. Entonces, Marian, ¿por qué es importante realmente arremangarse y hacer este tipo de trabajo personal? Mira, no podemos habitar el ser si no hay espacio para él. Eso Ujú, sería la primera cosa. Lo segundo es que todos merecemos y tenemos derecho a experimentar lo que sería vivir sin sufrimiento. ujú, Y luego está también la necesidad y el anhelo de buscar aquello que sabes que no eres, lo que estás viviendo y lo que sí quieres ujú, experimentar. Porque a ujú, veces tenemos esa necesidad, ¿no? De conocer la verdad y interiorizar lo que sería para nosotros vivir desde otro sitio. Entonces, para ujú, las personas que tienen todo eso y lo saben, este libro es para ellos, pero no es para las personas que no desean trabajarse o ujú. que no desean pasar tránsitos. Hay personas que pueden decir, oye, hasta aquí llego y no Ya. quiero ir más allá de esto. Mm, O ignoran lo que les pasa o no quieren entrar. ¿Sí? mm, Entonces, te invita al estado interno porque cuando tú te vas haciendo cargo de todas las cosas que se desmembraron, y que empiezas a cohesionarlo, empiezas a comprender que todos esos impactos no te dejaban ser tú auténticamente, mm, que esas memorias en realidad están llenas de creencias falsas y construidas, que muchas veces has interiorizado tu vida desde la ujú. visión de otros, pero realmente no has Exacto. podido mirar con una visión interna, auténtica, y que está desligada de todo juicio que tú has creado, de toda experiencia, y que las experiencias se pueden transformar en un lugar de sabiduría y capacitación para dar utilidad a los demás.
pero que al mismo tiempo te ayuda a transitar las cosas de forma más ligera y también convertirlo en las mejores herramientas para humanizarte, para conseguir empatía y para salir del juicio. Entonces, eso no se puede lograr si tú no cuestionas qué has vivido y qué es lo que tú realmente deseas transformar. Entonces, si no tienes las preguntas y no tienes una mínima orientación, es muy Ujú. difícil por ti misma, ya que estás metida en una dinámica y en una manera de percibir, cambiar ese estado de percepción, si no vas a buscar y a cuestionar cosas. Entonces, pretende eso por un lado, pero eso no quiere decir que hayan personas que lo vayan haciendo y lo compartan o que en Ya. grupo se hagan parte de los ejercicios de este libro, porque para las Ujú. personas que están haciendo cosas terapéuticas de conciencia, es un libro que algunos ejercicios pueden ser de gran utilidad para que las personas compartan y vean que somos más de, ¿no? Somos parte de lo mismo, que muchas Exacto. cosas que me han pasado a mí pueden resonar en ti y yo me puedo identificar y eso me puede acelerar el trabajo y también Ujú. potenciar el tema de la aceptación, la intimidad y el sentirme en igualdad en cuanto a mi sufrimiento y saber que esto se supera y que es compartible. Ujú. Pues se puede utilizar si se utiliza desde ese respeto al camino del crecimiento y son personas que se han trabajado en conciencia Ujú. y que de alguna manera ya han tenido que hacer mucho camino y recorrer y saben un poco estar en la neutralidad, que no se les dispare el trauma Mm. y que al mismo tiempo haya ese respeto al espacio de que el otro se desarrolle. Sí, es interesante. Yo siempre insisto mucho en un concepto que es la independencia psicológica. Eh, Obviamente, compartir y estar juntos, ¿no? Es necesario, pero la independencia psicológica es luego tú, ¿no? Cuando estás tú dentro Sí, contigo mismo, sí, tener las herramientas para poder gestionarte, ¿no? claro, Porque, claro, es algo, para mí es algo básico que deberían sí, enseñarnos antes sí, que nada. Y es algo que ni se menta, ¿no? Puede ser incluso. sí, Entonces, bueno, es claro. curioso. Es que sin cambio interno no hay cambio externo y Ujú. sin cambio interno no hay sumatorio Ujú. para generar ¿no? Relación auténtica. Entonces, todo parte siempre de que uno se quiera transformar o de que uno haga su trabajo, que ocupe su sitio en el mundo. Porque cuando tú no ocupas tu sitio, generas caos y desorden. Ujú. Bueno, Entonces, estamos replicando y replicando lo de siempre, que ya claro, sabemos, que lo vemos cada día en las noticias, que es lo de siempre, ¿no? claro. Entonces, cuando tú dices, no, no, sí, yo voy a aprovechar todo esto para autoconocerme y para que desde ahí, pues yo no entre en juicio y pueda ir transformando mi interior. Ujú. Claro, eso trabajas la individuación que decimos en psicología, vas generando arraigo y raíces. Y ese cuestionamiento a todo lo que has vivido sirve un poco para ir cogiendo camino hacia donde tú puedes generar bienestar. Ujú. Y eso implica desmontar creencias, conectar con el cuerpo, no creer que te vas a estadios de no sé dónde cuando ni siquiera has trabajado el cuerpo, ni siquiera aterrizas, o sea, no tiene sentido, porque Ujú. entonces eso no es un trabajo desde la trascendencia. La trascendencia Ujú. implica que en todos los planos tú estés viviendo una experiencia buscando y conectando con el ser, o al menos estés orientada hacia allí. Entonces hay que trabajar memorias del cuerpo, entender que Ujú. somos también una biología, que tenemos una estructura, que tenemos una psique, ¿no? Y ese mundo emocional y esa comprensión que va a facilitar que tú vayas despejando obstáculos y eso sí es individual. Ujú. Después, evidentemente, se te puede acompañar. Pero la idea de este libro es que las personas que a lo mejor no pueden tener un terapeuta o que en determinados momentos no pueden pagarlo o tienen menos tiempo, les interesa este mundo de la trascendencia, al menos puedan estar haciendo su trabajo y ver dónde tienen las dificultades en un momento dado, hacer más trabajo o pedir la ayuda pertinente o darse cuenta que habían aspectos que les podían facilitar dar un salto y que a lo mejor solo tenían que integrar y ordenar parte de su mundo interno y con ese orden ya mejoran, ya observan, ya ven, ya tienen como unas mínimas Claro. bases. Ujú. Sí, está muy interesante el libro. Hay una parte que me gustó mucho, que es cuando hablas de
gradación que existe, ¿no? Entre personas que viven en la más absoluta maldad y oscuridad, ¿no? Y el otro extremo que serían las personas pues, que viven en bondad y amor más puros. Pero me resultó interesante el comprender esos estadios intermedios de grises, ¿no? Que hay entre estos dos extremos que pues, te pueden ayudar a entender mejor pues, los cambios que vas a ir experimentando, ¿no? Cuando emprendemos este camino de crecimiento personal, ¿no? Esta oscuridad que al final todos llevamos parte de ella, ¿no? Esa sombra que también se le llama, pues está ahí, hay que trabajarla, ¿no? Esto es importante también ¿no? Que quede claro que todos tenemos parte oscura, que no hay que avergonzarse de ello y hay que ponerse, ¿no? Manos a la obra. Mira, esto es cierto que es muy importante lo que dices. Yo lo puse en forma de modelo, ¿sí? Como Ujú. modelo, la realidad es mucho más compleja, pero ayuda por lo Sí. menos a tener un mapa, ¿no? Ujú. Desde ese mapa es cierto que estamos llenos de grises Mm. constantemente y Sí, negros, ¿no? Lo que pasa es que es una cuestión de matiz y de qué frecuencia y en cuánta intensidad vives eso y claro. cuánto de alguna manera estás, ¿no? Yendo hacia humanizarte, Mm. pero si estás en los polos, ¿no? Que son extremos, Sí. que no todo el mundo está en los polos, evidentemente, Ujú. pero si hay personas que dicen, mira, yo tengo trauma, lo puedo reconocer y que tengo partes, ¿no? Que a veces pues he deseado hacer el mal o he deseado hacer esto o lo otro, pero me doy cuenta que es trauma, pero que no es mi esencia, ¿no? Ujú. Y no disfruto de ello y tampoco me siento bien, pero yo hago mi trabajo y veo mis grises y también veo mis partes menos bonitas. Ujú. Eso es muy sabio y muy sano porque ahí es donde está el trabajo realmente espiritual, porque tú no puedes eh, de alguna manera, ¿no? Y tener ese proceso de irte hacia ir iluminando tu interior, porque no deja de ser momentos que tú conectas con lo que te pasa y dices, uy, ya he iluminado al menos un aspecto mío. Ujú. Ah, ya me he dado cuenta que me siento mal con determinadas personas que me reflejan mi carencia. Ujú. Y tú lo vas llevando hacia ti, hacia tu propia comprensión y vas viendo el mundo como una ayuda, Ujú. no como algo que te esté afectando o que te esté dañando, sino como algo que te está impulsando a que tú lo transformes y lo vayas llenando de una luz interna porque sales de la ignorancia de cómo vives, Ujú. también comprendes qué es lo que te ha sucedido, puedes empezar a entrar en cierta aceptación para después poder tener empatía Ujú. e irte o no hacia la compasión, pero vamos haciendo esos pasos, ¿sí? Ujú. Esos pasos hace que que entiendas que esos factores que están oscuros, que la maldad va aparte, ¿sí? Esos factores Ujú. que están oscuros son necesarios porque ahí es donde está la empatía hacia el mundo cuando tú la superas, la apertura de conciencia y la comprensión profunda de distintos estadios y ver a otras personas con ojos más amorosos porque has entendido profundamente lo que significa transitar esta existencia. Ujú. Eso es muy bonito puesto, así, muy bien explicado. Porque sí, sí, hay personas que están como obsesionadas, ¿no? Con la luz, por así decirlo, y es como más bien un trabajo de ignorar la sombra y crearte una imagen de algo que no eres, y luego en los momentos complicados sale esa sombra de golpe y entonces es Claro, un Cristo. claro, porque has estado poniendo el acento en lo oscuro, no en lo lumínico. Cuando haces eso, lo que estás haciendo es acumular y generar imagen y generar una fragmentación, pero el otro sigue estando y eso te Correcto. aparta de la posibilidad de humanizarte. Sí, exacto. Entonces, claro, también cuando uno está trabajando, ¿no? Que pasa por todo este proceso, es lo que hablábamos antes, ¿no? De que vamos avanzando, pero hay altibajos. Entonces, a Sí, veces ocurren unos altibajos, ¿no? Que nos trastocan, que yo qué sé, nos pasa una desgracia y nos trastoca, o incluso personas que, pues, como está el mundo actualmente, ¿no? Con las guerras, la injusticia, etcétera, pues se sienten como, de golpe se sensibilizan más y se sienten como, ¿no? Hundidos por bueno, por este tipo de ambiente en el que se ven obligados a vivir, ¿no? Entonces, ¿qué les puedes decir a personas que le ocurre esto, que ahora mismo están en un momento, a pesar de trabajarse todo lo que han podido, están en un momento muy bajo?
pues que se vayan más al interior, que puedan comprender por qué tienen resonancia con ese sufrimiento, de qué manera pueden darse más paz y calma, porque lo que contribuye al mundo justamente es facilitar una visión más calmada y una aportación de tu estado interno, sea Ujú, paz, sea aceptación o lo que puedas dar. Y si pones mucho la mirada afuera, es muy fácil que entres en desasosiego. Entonces ujú, tiene que haber un equilibrio entre dentro y fuera. Yo sí sé que el mundo siempre ha estado con guerras y con caos, que no es una cosa nueva, ujú, porque tú solo miras la historia, ¿no? Y es cíclica, ¿no? En muchos aspectos. Te das cuenta que muchas personas han cambiado el mundo a pesar de que había la dualidad ujú, y han generado grandes movimientos o reflexiones y han aportado su granito a través de haber generado una comprensión interna y una reflexión profunda. Entonces, cuando tú te concentras en lo que sí puedes dar, primero lo que te puedes dar para poderlo dar, porque si no te lo das no lo puedes dar. ujú, Y si quieres ver un mundo más bondadoso, rodéate de circunstancias, personas y lugares que te faciliten tener ese estado. Y luego mira donde hay situaciones o lugares donde puedes ofrecer parte de eso que tú adquieres ujú, y generar lugares de interconexión con los demás. Porque la interconexión, la solidaridad, el intercambio, la comprensión, el compartir, todas esas cosas, te van a reflejar más tus valores en amor. Entonces tenemos ujú, que ser coherentes hacia dónde ponemos el acento para que empiece a resonar más eso que tenemos, no tanto el miedo, la separación y la lucha. Y ujú, nosotros podemos estar escogiendo en cada momento si vamos hacia el conflicto o el amor. ujú, Y si vamos a poner el acento en lo que nos da impotencia o en lo que sí podemos hacer. ujú. Y ahora te pongo un ejemplo si quieres. Dime. Una de las cosas que me está ocupando por las consultas es lo que está pasando con el tema de la sexualidad, la pornografía en los jóvenes, ¿no? Ujú, Claro, en lugar de quedarme en la impotencia de todo lo que escucho, yo estoy empezando a preparar charlas y aprovechar pues estos 22 años que llevo de sexóloga ujú, y decir, bueno, pues voy a intentar ver de qué manera puedo explicar esto, pero que se busquen soluciones, porque tú no vas a cambiar que el mundo sea distinto, pero sí puedes hacer tu mundo distinto, lo que te rodea con una conciencia y a partir de ahí tienes la capacidad de escoger. ujú, Pero si no lo sabes, te puedes sentir envuelto en esas situaciones sin previa información. Entonces, la información y el escucharse y el ofrecerse y el ir a lugares donde las cosas son más fáciles e intercambiables ujú. es parte también de nuestra responsabilidad. Claro. Porque hay personas a veces que dicen, es que yo hago todo lo que está de mi mano, pero nunca me acaba de funcionar nada, ¿no? O no, no acabo como de despegar. Claro, está un poco relacionado con esto que comentabas al final, ¿no? Es el escucharte, el realmente saber eh, hasta dónde puedes dar. Y Claro. Y también saberte retirar o no querer salvar al mundo. Porque tú sabes que muchas veces tenemos patrones de ujú, temas de infancia, de abandono, de heridas que podemos tener, ¿no? Codependencias, porque se puede venir de familias disfuncionales, donde ha habido dolor, sufrimiento, donde los padres no podían responder, donde hay negligencia, donde hay alcoholismo, quiero decir, todo eso da codependencia. Y muchas veces podemos ver al otro indefenso o incapaz o pobrecito, y todo eso, sin ser conscientes, lo estamos proyectando. Entonces nos volcamos a ayudar al otro, pero no estamos viendo que en el fondo faltaba un aspecto nuestro que se tenía que sanar, cuidar, proteger, mimar y abrazar y después integrar. Entonces, si no hacemos esos procesos, muchas veces estamos perdidos con el mundo exterior, con todo lo que es conflictivo y doloroso, pero no sabemos que tenemos una guerra interior también. pues sí, la verdad es que son unas palabras muy sabias. Eh, explícanos en qué estás trabajando ahora. Hablabas lo de la sexología, pero también me comentaste que estabas creando grupos de trabajo personal, ¿verdad? Sí, estoy buscando, ¿no? Pronto tener trabajo sobre temas de cotidianos, ¿no? Sobre el libro, Ujú, sobre compartir experiencias y personas que estén ya en este camino, porque es una parte que creo que enriquece mucho.
Estoy con otros proyectos de seguramente volver a Cataluña, pero con temas que tengan que ver un poco más con alimentación consciente y poder colaborar en determinados grupos. Estoy Ujú. escribiendo un libro de trauma y niño interior, que lo tengo que terminar de repasar, porque considero que es muy necesario en estos Muy momentos necesario, comprender sí. cómo afectan las cosas, cómo es el programa de elaboración de los Mm, duelos y después cómo trabajar con el niño interno. Estarían los tres en el mismo libro. ujú. Y bueno, es de buscar tiempo para repasar. Y tengo varios libros que estoy escribiendo. Uno de ellos que me están ayudando a repasar los textos, una amiga que está Ujú. siendo buena samaritana en ese aspecto. Eh, es de conciencia, ese no tiene nada que ver con la psicología como el que estoy escribiendo, que es más psicología clásica, ¿no? Que también es necesaria para Ujú. fases previas, porque Ujú. primero has de elaborar, ¿no? Todo el Claro. dolor y todo el sufrimiento. Eh, es un libro de conciencia y de estados de conciencia, Ujú. desde una lectura no tan mental, como si dijéramos una conciencia más, ¿cómo te diría? Como más crística, crística en el Ujú. sentido de una conciencia que resuena con nuestra esencia, con ese reflejo del arco iris que tenemos en nuestro interior cuando escuchamos nuestro interior y sabemos que hay cosas que nos resuenan desde un lugar más del corazón y más desde el alma, ¿no? Ese es el libro que saldrá, estamos en ello porque cuesta un poco Ujú. y que se ha hecho un poco en estados más meditativos, ¿no? El libro. Qué bueno. No, no, veo el momento ya de leerme todos los libros que me dices. Marian, una pregunta. ¿Estos grupos que comentas son Sí. presenciales, son online? Mira, de momento estoy haciendo las cosas online. No Ujú. descarto que en un futuro haga más cosas presenciales. Ha habido gente que me la ha ido pidiendo. De hecho, hice un mini curso en Barcelona con algunas personas, que estuvo Ujú. muy bien y también hice la presentación del libro. Y la verdad es que tuvo buena acogida y Ujú. hay gente que me lo está pidiendo. Lo que pasa es que tengo que asegurarme que los grupos sean homogéneos, Ya. porque cuando haces grupitos de pequeño comité, Mm. si hay mucha disparidad, a veces puede costar, ¿no? Ya. El grupo se le saque el rendimiento para todos, Mm. que sea un Claro. sumatorio para todos. Ujú. Eso es algo que tengo que ir viendo y evidentemente si coges grupos chiquitines es más sencillo, que Claro. todo se pueda coordinar. Muy bien. Marian, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Pues mira, en Amazon está en electrónico. Si ponen Marian Ponte y buscan los libros, verán que hay algunos Ujú. libros, entre ellos el último. Seguramente también se termina poniendo en papel. Ujú. Y después hay libros CC que también se puede encontrar o se puede preguntar en la editorial Círculo Rojo Ujú. y ahí pueden encontrar este libro. Vale, bueno, yo dejaré toda la información abajo en la descripción del vídeo. Además, también dejaré el enlace a tu canal de YouTube para los que te quieran hacer una visita. Así que, nada, darte las gracias, Marian, por compartir tu tiempo con nosotros. Te deseo mucha suerte con tus proyectos y también muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante la entrevista. Nos despedimos ya y nos veremos la semana que viene. Adiós a todos. Adiós, Muchísimas Marian. gracias. Adiós.